La semana anterior tuvimos un lindo tiempo aquí en la iglesia, tanto en Ambato como en Muralillo, y estuvimos recordando la resurrección del Señor. Nos hemos unido a las fechas festivas y hemos aprovechado la ocasión para recordar, hacer memoria de la resurrección del Señor, un acontecimiento que debe ser muy importante para cada creyente. Meditamos en la Sagrada Escritura de que la resurrección nos enseña una verdad preciosa e importante, que nuestro Salvador en el cual confiamos, al cual seguimos y al cual amamos, no está muerto, Él está vivo, tiene todo el poder, tiene autoridad y está haciendo la voluntad del Padre. No estamos adorando a un personaje histórico que murió y ya nada más puede hacer. Estamos adorando y sirviendo a un Mesías, a un Redentor vivo. ¿Me comprende? Ahora, después de la resurrección, ¿qué es lo que viene? ¿Quién me puede decir? No de lo que yo ya les dije de que iba a predicar. A ver, ¿quién me puede decir qué viene después de la resurrección? ¿Ah? ¿No hay una respuesta? ¿No lo sabemos? Cuando hice esta pregunta en la mañana en Mulalillo también les costó a los hermanos entender, ¿no? Darme una respuesta. ¿Qué es lo que viene después de la resurrección? ¿Qué dice Omar? La ascensión a los cielos. Y quiero compartirles hoy día en el mensaje de la palabra acerca de la ascensión. Quiero comenzar tomando las palabras de un famoso teólogo, el teólogo que ya está en la presencia del Señor, llamado R.C. Sproul, y él dice así, la iglesia moderna suele pasar por alto la importancia de la ascensión. Tenemos celebraciones especiales y feriados, entre paréntesis, días santos, para recordar el nacimiento del Señor en la Navidad, la muerte en el Viernes Santo y la resurrección en el Domingo de Resurrección de Cristo. La mayoría de las iglesias, sin embargo, apenas hacen alguna mención de la ascensión. Sin embargo, la ascensión es un acontecimiento de profunda importancia en la redención. ¿Serán ciertas las palabras de R.C. Sproul? ¿Será que es verdad lo que él dice? Bueno, yo puedo decir que estoy muy agradecido por la iglesia en la cual conocí al Señor. Yo soy la tercera generación de creyentes y nunca en toda mi vida cristiana allá en Chile escuché alguna vez, que yo recuerde, algún sermón sobre la ascensión. Y nunca, estoy seguro que nunca escuché alguna enseñanza que me mostrara el significado que tiene la ascensión para los creyentes. Hermanos, nosotros tenemos que recordar esta verdad de la ascensión y considerarla como una verdad fundamental para todo creyente. Si nosotros quisiéramos celebrar la ascensión, tendría que ser unas semanas después, porque la ascensión ocurrió 40 días después de la resurrección del Señor. Aproximadamente, ¿no? Bueno, 40 días dice la Escritura. Entonces, hoy quiero que abramos la Sagrada Escritura y escuchemos la voz de Dios enseñándonos acerca de la ascensión de Cristo y su importancia para nosotros. Entonces, la pregunta es, ¿qué entendemos de la ascensión del Señor? ¿Qué importancia tiene para nosotros este acontecimiento? ¿Y por qué es tan importante para la redención? ¿Cómo es la ascensión del Señor? Primeramente vamos a ver el relato donde se nos cuenta este acontecimiento. Y vamos al libro de los Hechos, capítulo 1, versículos 6 al 11. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 6 al 11. Tienen que leer de sus Biblias, no está en la pantalla. Entonces, el evangelista Lucas relata la ascensión tanto en el evangelio que él escribió como en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos nos vamos a detener hoy. Muy bien. Bueno, mientras ustedes buscan, podemos decir que el capítulo 1 del libro de los Hechos nos relata los últimos momentos que el Señor pasó con los discípulos aquí en la tierra después de haber resucitado. El capítulo 1 nos relata ese momento donde el Señor les da la gran comisión
Y dice la palabra que el Señor estuvo con ellos y les habló acerca del reino de Dios. Entonces dice versículos 6 al 11, escuchemos atentamente. Entonces los que estaban reunidos le preguntaron: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Jesús les contestó: no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado. Mire, preste mucha atención. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban. Y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al cielo, se les presentaron dos hombres en vestiduras blancas que les dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. Amén. Queríamos seguir leyendo, ¿no? Muy bien. Entonces, vemos en este momento, vemos este gran acontecimiento. ¿Qué aprendemos acerca de este relato? ¿Qué podemos entender de cómo fue la ascensión del Señor? Bueno, basados en este texto y en otros textos de la Escritura, podemos observar las siguientes cosas que ocurrieron en este momento. Primero, este evento ocurrió 40 días después de la resurrección, en un lugar al lado. Se nos describe, la Escritura nos describe en el Evangelio de Lucas que esto ocurrió al lado del Monte de los Olivos, en un lugar que se llama Betania. Hay varios lugares que se llaman Betania, pero este quedaba aproximadamente a 3 kilómetros de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén está sobre un pequeño monte y adelante hay otro monte que es el Monte de los Olivos, de donde se puede ver la ciudad. Más o menos por ahí es, pero a una distancia de unos 3 kilómetros más o menos. Entonces es un lugar cerca que se puede llegar caminando. Ahí se reunió el Señor con los discípulos y ahí ocurrió la ascensión. ¿Qué más podemos aprender? Que este evento fue un evento visible. Fue delante, en presencia de los discípulos que estaban reunidos con el Señor. Cuando nosotros vemos en la Escritura la palabra discípulo, inmediatamente nos imaginamos los 12. Bueno, la palabra dice, el apóstol Pablo nos dice en una parte que el Señor se apareció a más de 500 hermanos a la vez. De modo que el grupo de los discípulos era un grupo numeroso. No tan numeroso como las multitudes que le seguían cuando Él hacía los milagros, pero era un grupo numeroso de hombres y mujeres que le reconocieron. El Señor se apareció a más de 500 hermanos a la vez. No sabemos cuántos de ellos estaban reunidos ahí, pero estaba reunido con los discípulos. Quizás, yo pienso que la mayoría de ellos estaban ahí. Entonces fue un acontecimiento visible. ¿Ya? Ellos vieron al Señor ascender. También fue un ascenso corporal. No dice que el Señor desapareció o que su espíritu se elevó. Dice que el Señor, con su cuerpo resucitado, ascendió a los cielos. También aprendemos que fue un evento glorioso. Aquí nos da un detalle Lucas que no nos da mucha explicación, pero dice que mientras el Señor ascendía, vino una nube y lo cubrió. Y no es porque el día estaba malo y de repente se nubló y iba a llover. Está hablando de una nube que lo cubrió. Y nosotros quizás al leer solo este texto de Lucas no podemos comprender la magnitud de esa nube o entender el significado de esta nube que le cubre, pero el resto de la Escritura nos enseña que generalmente cuando Dios hace aparecer una nube está relacionado con la gloria de Dios. Con la gloria de Dios. Voy a darle solamente un ejemplo. Cuando el Señor sube al monte con sus discípulos y ocurre otro evento que en algún momento también tenemos que meditar, glorioso, que es la transfiguración. El momento en que el Señor se cambia, se hace visible su gloria delante de los discípulos. En ese momento dice que también se apareció Elías
y se apareció Moisés. ¿Sí, no? ¿Fue Elías? No fue Isaías, ¿no? Elías. Y se apareció y estuvieron con el Señor y bueno, Pedro que estaba ahí estaba emocionado. No cabía en sí mismo. Y entonces dice que vino una nube y los cubrió. Y tuvieron temor de entrar en la nube. Y de la nube se oye la voz de Dios que dice: este es mi Hijo amado, a Él oíd. ¿No? Escúchenle a Él en nuestro español. Entonces ahí esa nube fue el momento en que la presencia de Dios vino al monte y cubrió a los que estaban ahí, y la voz de Dios se escuchó en la nube, ¿no? Semejante a lo que experimentó Moisés en el monte Sinaí. Entonces, lo más probable es que fue la nube de gloria de Dios. Y de esa manera, las puertas del cielo se le estaban abriendo al Señor para que fuera recibido en la gloria. Ahora, hay otra verdad que también, aunque no aparece aquí, podemos entender que este acontecimiento de la ascensión del Señor fue algo que el Señor ya había anunciado. No fue algo improvisado, sino algo que el Señor mismo ya había anticipado, y el Señor anticipó a los discípulos que era algo bueno. En una ocasión, mire, quiero dar una aclaración. En este mensaje yo voy a estar citando bastantes pasajes de la Escritura, bastantes. Entonces yo le quiero dar un consejo. Simplemente usted preste atención y escuche. Si usted quiere, yo le puedo pasar los versículos o le puedo pasar el bosquejo. Si usted me lo pide, yo o puedo publicarlo en el grupo de la iglesia, el documento donde está todo lo que yo voy a predicar. Pero son tantos versículos que voy a citar que si usted los pone a buscar se va a distraer y no va a escuchar lo que... Yo le dije a los hermanos del Mulalillo lo mismo. Mire, haga cuenta que somos la iglesia del primer siglo. Ahí la gente no tenía Biblias, simplemente iban y escuchaban. Y claro, después ellos podían ir y averiguar si lo que se les enseñaba era lo correcto. Muy bien, entonces en una ocasión el Señor estaba con la multitud de los discípulos que le seguían, y el Señor dijo algo que hizo desanimar a muchos. Y el Señor dijo: el que no come mi carne ni bebe mi sangre no puede ser mi discípulo. Dice que la gente que estaba ahí se escandalizó y dijeron: dura es esta palabra. Quizás nosotros podríamos especular, ¿no? Quizás se escandalizaron porque ¿cómo puede ser que el Señor haya dicho que hay que comer su carne, que se cree que practiquemos el canibalismo? No, entendamos que el Señor le hablaba a los judíos y el Señor está haciendo referencia a los sacrificios. De alguna manera el Señor está explicándole que Él tenía que ser sacrificado, y así como ellos en el antiguo pacto tenían que comer del sacrificio del holocausto, de algunos sacrificios, ¿no? Para poder beneficiarse de ese sacrificio, ellos tenían que aceptar el sacrificio de Cristo que Él iba a hacer. Entonces algunos quizás dijeron: ¿quién se cree este para presentarse como un sacrificio por el bien de nosotros? Bueno, puede ser eso, ¿no? Y entonces el Señor le dice estas palabras. El Señor les dice: esto les escandaliza, pues que si vieran al Hijo del Hombre ascender a donde estaba antes. Es decir, ustedes se escandalizan porque yo estoy hablando de mi carne, de mi cuerpo, que tiene que ser sacrificado. ¿Qué pasa si ustedes se escandalizan con esa verdad? Si les cuesta aceptar eso, ¿cuánto más no les va a costar verme a mí, al que ustedes desprecian, que ven solo como un hombre, ascender a la gloria que yo tenía antes? Está hablando de la dureza del corazón de ellos, en la dureza de reconocer que Él era el Cristo, el Mesías, el glorioso. Entonces Él ya dijo que de alguna manera también está anticipando que Él iba a volver, iba a ascender a la gloria que tenía antes, porque el Señor es el Hijo de Dios, siempre fue glorioso, ¿no? Ahora, cuando el Señor habla con los discípulos, cuando el Señor iba a ser arrestado para morir en la cruz, Él hace una oración. Eso está registrado en Juan 17. Es una hermosa oración que todos deben conocer. Es el momento donde el Señor se está preparando porque sabe que va a venir la hora de su muerte. Y Él ora al Padre. Y lo interesante es que en esa oración Él también ora por nosotros. Ora por los discípulos y por los que han de creer por medio de ellos. Ora por nosotros. Eso es maravilloso del Señor. Y entonces le dice, en una parte de esa oración, el Señor le dice al Padre: y ahora glorifícame tú junto a ti con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera.
El Señor sabía que antes de esa gloria venía la crucifixión. Pero como dice el autor de Hebreos, el Señor tenía puesto el gozo que estaba delante de Él, y esa gloria que venía después le ayudó a soportar la cruz, a soportar los sufrimientos. De alguna manera el Señor, aunque no habla literalmente de la ascensión, está hablando de que Él iba a volver a la gloria que antes tenía. Entonces, la ascensión del Señor fue la entrada de Él a la gloria corporalmente, con su cuerpo resucitado, con su humanidad. Y entonces también otro detalle muy importante que vemos en el relato que leímos es que fue un acontecimiento acompañado de una promesa. Dice la palabra que cuando el Señor ya desapareció, cuando vino la nube y el Señor ya no le vieron más, vinieron unos ángeles y le dijeron a los creyentes que estaban ahí, a los discípulos: ¿por qué ustedes miran al cielo? Este mismo Jesús que ustedes han visto irse, de esa misma manera volverá. Así tal cual, dice, vendrá de la misma manera tal como lo han visto irse al cielo. Entonces hay una promesa, ¿no? Que así como el Señor ascendió a los cielos, así también de la misma manera volverá. Pero antes de seguir avanzando, hemos visto, ¿no?, el acontecimiento. Yo quiero que pensemos por un momento. El Señor Jesucristo, todo lo que Él hace es único, ¿no? Ayer hablamos de la santidad del Señor. Y la santidad del Señor, uno de los aspectos de la santidad del Señor quiere decir que Él es único. Único en poder, en santidad. La semana anterior hablamos de la resurrección, ¿no es cierto? Bueno, ¿hubieron más personas que resucitaron o no? Sí, Lázaro, la niña que el Señor resucitó, el hijo de la mujer que el Señor resucitó. Y es más, dice que cuando el Señor murió, muchos santos resucitaron. Personas resucitaron. Entonces, ¿qué hace la resurrección del Señor diferente? Es que todos esos resucitaron con el mismo cuerpo corruptible para volver a morir. Pero Cristo resucitó con un cuerpo glorificado, como el que nosotros tendremos cuando Él venga. Y ahora, ¿habrán otras personas en la Biblia que hayan ascendido? ¿Habrán otras personas que hayan ascendido al cielo igual que el Señor o parecido? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? ¿Sí? No de la misma manera, pero ¿o hubieron personas que corporalmente entraron al cielo? Sí, ¿quiénes? El profeta Elías. Dice que fue arrebatado en un carro de fuego, ¿no? Y dice que él no experimentó muerte, sino que ese carro de fuego lo llevó a la presencia del Señor. Qué maravilloso, ¿no? Pero mucho tiempo antes de Elías, siempre me confundo también, hubo un hombre de los primeros habitantes de la tierra llamado Enoc. Es un lindo nombre para ponerle al hijo, Enoc. Enoc caminó con Dios. Él tenía una comunión estrecha con el Señor. Y dice la palabra que él no experimentó la muerte, sino que dice la Escritura fue traspuesto. Bueno, no sé si como algo así como teletransportado. Fue arrebatado, fue llevado y entró a la presencia de Dios sin experimentar la muerte. Pero ¿cuál es la diferencia con el Señor? La diferencia primera es que el Señor resucitó, el Señor ascendió y entró a la gloria corporalmente, pero con el cuerpo glorificado. Estos otros dos personajes de la Escritura, hermanos nuestros en la fe, sí, todos los personajes de la Biblia que creyeron en el Señor son nuestros hermanos, entraron a la presencia de Dios sin experimentar la muerte, pero todavía ese cuerpo tiene que ser transformado cuando venga el Señor. Nadie puede ser, como hablamos el otro día con mi hermano, ¿no? Nadie puede experimentar la glorificación antes de lo que el Señor venga. ¿Me comprende? Y la otra razón es que ellos fueron llevados a la presencia del Señor, a la presencia que vamos a ir todos si es que nos toca morir antes de que venga el Señor, pero sin experimentar muerte, para recibir consolación del Señor, para descansar de sus obras, para estar en la presencia del Señor y esperar el día de la resurrección, o en ese caso de ellos de la transformación. Pero el Señor Jesucristo no ascendió para eso. El Señor fue ascendido para ser puesto muy en alto, para ser honrado y glorificado. Y entonces esto nos lleva al segundo punto, pero detengámonos aquí un momentito. Por esta razón quiero animarles, mis queridos y apreciados hermanos,
a que retengamos esta verdad y este acontecimiento, y así como María, no se asusten, así como María cuando ella guardaba en su corazón las cosas que hacía el niño Jesús, nosotros guardemos en nuestro corazón este acontecimiento maravilloso, que hubo un momento, un acontecimiento después de la resurrección, donde el Cristo en el cual confiamos, al cual amamos y queremos servir, corporalmente ascendió a los cielos, a las alturas, y fue recibido en la gloria. Esto es algo muy importante. ¿Sabe por qué debemos guardar nuestro corazón? Porque se trata de nuestro Cristo. A Cristo debemos amarle, debemos guardar nuestro corazón. Eso nos pertenece, Es una verdad que nos pertenece por cuanto somos de Cristo. Así como usted guarda en su corazón recuerdos de sus hijos, de sus familiares, especialmente de los hijos, ¿no? Esas cosas bonitas que hacen ellos, nosotros guardemos en nuestro corazón esta verdad y entendamos que es una verdad importante. ¿Sabe por qué? Porque nos habla de la gloria de Cristo. Perdón que haga referencia otra vez, pero ayer estuvo bastante buena la capacitación, estuvo lindo el tiempo, fue un tiempo de comunión hermoso. Y aprendíamos algo, ¿no? Que el creyente, todo creyente necesita comprender la grandeza del Señor. Cuando Isaías tuvo la visión de Dios sentado en su trono, en su gloria, ahí él dijo: aquí estoy, Señor, envíame a mí. Cuando el apóstol Pablo, que menospreciaba y rechazaba a Cristo, se encontró con el Cristo glorioso en esa luz gloriosa que le dejó ciego y escuchó la voz de Cristo con toda su autoridad, finalmente que Pablo dice: aquí estoy, ¿qué quieres que yo haga? Nosotros necesitamos recordar siempre la resurrección, recordar la ascensión, porque son acontecimientos que nos hablan, son las obras de Dios, que nos hablan de la grandeza de nuestro Cristo. Entendamos, hermanos, la razón por la cual no tenemos aquí en este fondo una imagen de Cristo crucificado es que nosotros creemos que la muerte de Él, si bien la muerte de Él fue para pagar nuestros pecados y es la gran obra que el Señor hizo por nosotros, Él ya no está muriendo en la cruz. Por eso nosotros creemos que al partir el pan y beber de la copa, son elementos que nos recuerdan el cuerpo y la sangre, pero no son el cuerpo y la sangre porque nuestro Cristo ya no muere más. Nuestro Cristo está vivo y nuestro Cristo tiene toda autoridad. Hermanos, necesitamos comprender la grandeza de Cristo para poder servirle con tranquilidad sin pensar que nuestro trabajo es en vano. Necesitamos entender la grandeza de Cristo para poder ser leal a Él. A veces es más grande el mundo que nuestro Cristo. Es más grande los que nos rechazan o los que rechazan el Evangelio que Cristo. A veces más grandes los obstáculos para predicar el Evangelio que Cristo. A veces más grandes las tentaciones que Cristo, porque nos olvidamos la grandeza de Cristo. Pero cuando el creyente comprende la grandeza de Cristo, cuando crece en su entendimiento de la grandeza de Cristo, el creyente siempre encontrará una fuente de ánimo, de fortaleza, de consuelo, que le llevará a seguir adelante. Si nuestro Cristo todavía estaría muriendo, ¿qué esperanza tendríamos? ¿Qué esperanza tendríamos de servir a un Cristo que está clavado de manos y pies todavía? Nuestro Cristo no está impedido. Nuestro Cristo no está discapacitado en esa cruz. Él sufrió la cruz, sufrió los horrores de la cruz, pero ahora ya no muere más, ya no va a morir nunca más. Él ha resucitado. Otra razón para no creer que el pan y la copa son el cuerpo y la sangre es que el Señor tiene un cuerpo inmortal, no puede morir otra vez. ¿Me comprende? Ok, sigamos avanzando. Entonces la segunda pregunta que vamos a hacer es: ¿qué importancia tiene la ascensión? Y yo voy a hablar aquí de 3 verdades que nos muestran la importancia de la ascensión. Grábeselas. ¿Por qué es importante la ascensión para nosotros? ¿Qué nos enseña de Cristo? ¿Qué nos habla de Él? Primero, y escucha atentamente, la ascensión
fue el acontecimiento que nos muestra la inmensa gloria y autoridad que se le ha dado a Cristo. La inmensa gloria y autoridad que se le ha dado a Cristo. O dicho de otra manera, el Señor, el Padre, apartó del mundo a Jesucristo y lo levantó a las alturas de su gloria. Al ser ascendido, el Señor fue sentado a la diestra del Padre, lo cual habla de su autoridad, de la gloria y de la autoridad que se le ha dado. Esto es maravilloso, porque nos enseña que después de la terrible humillación del Señor, vino a pasar a un estado inmenso de gloria y de autoridad. La palabra del Señor dice en Filipenses, cuando Pablo le escribe a los filipenses, les dice que el Señor Jesucristo se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y dice, por lo cual, después de que fue humillado, o en razón de que fue humillado, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. ¿Sabe? Déjeme hacer un paréntesis. Nosotros tenemos que predicar un evangelio completo. Mire, no me malinterpreten. Sabemos que la muerte del Señor es la forma en que Él pagó por nuestros pecados. Pero explicar de la muerte de Cristo sin la autoridad de Cristo, sin la gloria de Cristo, es un evangelio incompleto. De la misma manera que hablar de un Cristo resucitado y glorioso sin hablar de la muerte, no es el evangelio completo. ¿Qué dijo el apóstol Pablo cuando habló a los corintios, ¿no? Les voy a repetir, estoy parafraseando, el evangelio que les prediqué, en el cual si se mantienen firmes, serán salvos si es que no han creído en vano. ¿Qué dice? Este es el evangelio que les prediqué, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, y que se apareció a este y al otro. Bueno, no habla de la ascensión, pero en la resurrección y en la aparición ya está hablando de la autoridad de Cristo. Y la ascensión es un elemento unido a la resurrección que nos habla de la autoridad del Señor. Cuando usted, permítanme un momentito, y no quiero ofender a nadie que esté en esta condición, pero cuando usted comparte la palabra con una persona, con un católico romano, usted le va a hablar de la muerte del Señor, y es cierto, ellos no se les ha enseñado que la muerte de Cristo es más que un ejemplo que debemos imitar, es la manera en que Él pagó por nosotros, por nuestros pecados, pero en cierta manera ellos están, o piensan en su mente que están familiarizados con la muerte del Señor, pero no están familiarizados con su autoridad. Porque por eso tienen a Cristo ahí, crucificado todavía. ¿Me comprende? Por eso lo tienen ahí sangrando. Por eso no, cuando hay un crucifijo y de repente aparecen como que están derramando sangre, es lo máximo. ¿Pero qué es eso? La verdad de la cruz de Cristo es gloriosa, pero mal entendida pierde su valor, pierde su poder. La verdad del sacrificio de Cristo es que un día murió y pagó, pero ya no muere más. Pero para ellos Él todavía está sufriendo. Todavía Cristo es el Cristo sufriente. Todavía es el Cristo que está en la cruz. Pero ellos necesitan entender que Cristo está vivo y que tiene toda autoridad. ¿Me comprenden? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿No están de acuerdo? ¿Sí? Ya. Entonces, la palabra nos enseña que la ascensión es importante porque nos muestra el estado de exaltación y de autoridad en el que ha sido puesto el Señor. Cuando el apóstol Pablo le escribe a los Efesios, no voy a decir la cita para que no busquen y se concentren, dice el apóstol, ese poder obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Mire, dice que el poder de Dios en Cristo obró resucitándolo y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, por muy encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo lo sometió bajo sus pies y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces está diciendo que la ascensión nos habla
de que nos muestra el hecho de que el Padre ha exaltado a su Hijo y lo ha puesto en alto, en las alturas, y le ha dado dominio sobre todo. Por causa de esa autoridad que tiene Cristo es que Él nos dice: toda autoridad se me ha dado en el cielo y en la tierra, vayan y prediquen el Evangelio. El Señor ya no tiene que reclamar autoridad, ya no tenemos que ir a un barrio y decir: Señor, reclamamos esta autoridad para Cristo. Cristo ya lo tiene hace rato. Cristo tiene autoridad sobre todo. ¿Ya? El Señor tiene autoridad sobre todo. Ahora, pero quiero antes de avanzar hacer una pregunta. Estamos diciendo que la ascensión nos habla de que el Señor ha sido exaltado y se le ha dado toda autoridad. Pero voy a hacer una pregunta. ¿Pero habrá habido algún momento en el cual el Señor no haya tenido toda autoridad? ¿Ha habido un momento donde el Señor no haya tenido toda gloria? ¿Quién es Él? ¿Quién es Cristo? ¿Es solo un hombre? Es el Hijo de Dios. Ahora, para entender la grandeza de la exaltación del Señor, nunca tenemos que olvidarnos de que el Señor, como Dios, siempre tuvo gloria y dominio. Pero acordémonos que estamos hablando de que ahora Él adquirió una naturaleza humana. Y esto es muy importante. Mire, cuando estamos hablando de la exaltación de Cristo, no estamos hablando por un lado de la exaltación que siempre tuvo. Él mismo dijo, ¿no? Cuando oró al Padre: Padre, glorifícame con la gloria que tuve antes. Que Él es Dios y merece toda nuestra honra, todo nuestro amor, nuestra reverencia. Pero por otro lado, no es ese Dios que es diferente a nosotros solamente. Él es el Dios hombre, uno como nosotros, que ha sido exaltado. Esto que voy a explicar es importante, presta atención. Esto se entiende bien cuando vamos al Génesis. ¿Cuál fue el orden de cómo Dios creó a la humanidad? Primero creando a un hombre, Adán, al cual lo puso como cabeza de toda la humanidad. Adán era nuestro padre, Adán era nuestra cabeza. ¿Y qué pasó? Desobedeció. Y por él todos hemos sido puestos bajo maldición. ¿Cierto? Ahora, ¿qué hace Dios? Envía a otro hombre, que es Dios también. Pero centrémonos en la humanidad. Y este hombre perfecto que cumple la ley sufrió el castigo por nosotros. ¿Por qué? Porque Él es el nuevo Adán, que es nuestro representante. Mire, digamos, un ejemplo. Quizás no es muy buen ejemplo, pero o dicho de otra manera, nadie podía tomar nuestro lugar si no era nuestro representante. El Señor fue puesto como nuestro representante. Por eso que uno de los nombres del Señor del Antiguo Testamento, que a muchos les cuesta entender, y a mí me costó, es Padre Eterno. ¿Usted se ha dado cuenta? La profecía de Isaías habla de Jesús. Él es el príncipe de paz, etc. Padre Eterno. ¿Pero cómo Padre Eterno? Entonces ahí no solo Jesús dice: ve, el Padre y el Hijo es la misma persona. No. Se le llama a Jesús el Padre Eterno en ninguna manera para decir que Él es el Padre. No, hay un Padre, hay un Hijo y hay un Espíritu. Y el Padre no es el Hijo, y el Hijo no es el Espíritu. Pero Él es Padre nuestro en la posición como nuestro representante, como Adán fue nuestro Padre. ¿Sí me doy a entender? Entonces Cristo es el nuevo Adán, nuestro representante, hombre perfecto. Y este Cristo, este Dios que se hizo hombre, en su humanidad recibió una gloria y una autoridad que nunca un hombre jamás tuvo. La autoridad que de cierta manera tuvo el hombre cuando estuvo en el Edén, pero que perdió. Y entonces, ¿qué tenemos a Cristo? Cuando hablamos de que Cristo fue exaltado y se le ha dado autoridad, estamos diciendo: el representante nuestro mediador Cristo, el que intercede por nosotros, el que ha sido puesto a favor nuestro, tiene toda la autoridad. Tiene toda la autoridad. ¿Me comprende? ¿Sí me doy a entender? Digamos como que, mire, esta es una suposición, un mal ejemplo, pero independientemente de las opiniones, digamos que nosotros tuviéramos un presidente que velara por nosotros y de repente él fuera elegido como el presidente de todos los presidentes de la humanidad. ¿No? Nada que ver con el anticristo, por favor, ¿no? ¿Ya? Y nosotros diríamos: nuestro presidente, el que vela por nosotros, ha sido puesto por sobre todo en el mundo. ¿Qué sería? Fantástico, ¿no? Bueno, nunca vamos a tener un presidente norteamericano. Bueno, entonces,
el Señor Jesucristo, nuestro representante, uno como nosotros en su humanidad, está puesto muy en alto. ¿Me comprende? Eso es maravilloso. Esto habla de la gloria y del poder que tiene el Señor. La autoridad del Señor debe ser una fuente de ánimo y de estímulo para el creyente. Que saber que aquel que entregó la vida por nosotros ahora está vivo y tiene toda la gloria y reina. En ese en el cual hemos puesto toda nuestra esperanza, en el cual hemos puesto nuestra alma, ¿no? Hemos depositado nuestra fe, hemos depositado nuestra alma a Cristo y Él ahora tiene todo el poder. Qué gozo, ¿no? Qué saber la autoridad que tiene Cristo en el cual hemos confiado. Mire, les voy a dar un ejemplo de cómo esto puede ser de estímulo y de consuelo y de gozo para el creyente. ¿Sí están conmigo todavía? No se me vaya para ninguna parte. Hablo de su mente, ¿no? La mente se va. Cuando los primeros cristianos de Jerusalén comenzaron a predicar, Dios levantó un hombre llamado Esteban, ¿se acuerdan? Uno de los 7 diáconos. Y entonces dice que Esteban con gran poder y sabiduría demostraba que Jesús era el Mesías. Pero ¿sabe qué? Este hombre, algunos piensan que era un joven, amaba tanto al Señor, estaba tan consagrado, y que nosotros podríamos decir, seguro que le va a ir bien en su ministerio. ¿Y sabe lo que pasa? Todos los judíos vienen, lo toman preso y lo condenan a muerte. En ese momento, yo creo que Esteban, yo no sé qué pasó por la mente de Esteban, nuestro hermano, ¿no? Predicando a Cristo, entregando su vida, dando su tiempo, y ahora iba a morir. Iba a ser, escúcheme, iba a ser cortada su vida. Le estaban cortando la vida. Sabía que en unos momentos más, escúcheme, la gente iba a agarrar piedras y las iban a tirar a él. Y él iba a sentir golpe tras golpe de las piedras quebrando sus huesos hasta que él muriera. Era una muerte horrible. Pero justo antes de que comiencen a matarlo, la palabra del Señor nos dice que entonces Esteban, lleno del Espíritu Santo, puso los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Y entonces Esteban dice, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. ¿Sabe qué? Hay un detalle aquí que no se dio cuenta. ¿Qué decían los textos anteriores acerca del Señor a la diestra del Padre? ¿Cómo estaba el Señor a la diestra del Padre? Sentado, pero aquí Él está parado. ¿Sabe? Perdón, me emociona un poco. A mí me da la impresión de que el Señor se paró para mirar a su siervo que estaba sufriendo. Qué gozo de haber sentido ver los cielos abiertos. ¿Sí han visto ustedes esas puestas de sol maravillosas? Esos cielos hermosos cuando hay rayos a veces, ¿no es cierto? Así, más glorioso, Él vio al Señor de pie mirándole. Él iba a morir, su vida iba a ser cortada. Todos los planes que tendría, no sé si iba a tener familia, hijos, hasta iba a quedar. Para alguien que no conoce a Cristo, para alguien que no tiene a Dios, la muerte es el fin. Ya no hay más. Lo que viviste, viviste nada más. Pero Él vio a Cristo sentado, vio el apoyo de Cristo y vio la autoridad de Cristo. Él vio que aunque todo alrededor era oscuro y parecía que Él estaba en vano predicando, Él vio que Cristo estaba sentado en su gloria y sus propósitos se cumplirían. Era verdad lo que creía, era verdad lo que Él predicaba. Y con esa imagen de la gloria de Dios, estoy seguro que tuvo la suficiente fortaleza para soportar lo dolorosa de esa muerte. Hermanos, ser leal a Cristo implica que vamos a tener que padecer, vamos a tener que perder. Hay muchos que no les gusta perder, no quieren servir al Señor, no quieren perder para servir al Señor y nunca logran hacer nada, y nunca son usados por Dios. Tú siempre vas a tener que ser leal a alguien. O eres leal a Cristo o eres leal a la gente. O eres leal a Cristo o eres leal a ti mismo. Pero Dios nos manda a ser leales a Él.
Entonces no es fácil servir a veces, hay problemas. Vimos ayer, ¿no?, cómo relacionarse con los demás, y vamos a ver que en el servicio a Dios van a haber problemas, vamos a ser heridos, vamos a ofender, vamos a ser ofendidos, etc. Pero ¿sabe qué? Nuestro trabajo no es en vano, nuestro servicio no es en vano, aunque todo pareciera malo, porque Cristo tiene toda la autoridad. Estamos sirviendo a un Cristo que tiene poder, que tiene autoridad, que tiene gloria, que está ahí gobernando y está viéndolo todo. Así que aunque usted no lo pueda ver, usted, si cree en el Señor, usted sabe que Cristo está ahí en las alturas. Amén. Segunda verdad: al ascender, el Señor ejerce un nuevo ministerio en favor de los suyos. Mientras estaba aquí en la tierra, en la ascensión, el Señor ejerce un nuevo ministerio a favor de los suyos. Ya, y voy a dar en detalle a qué se refiere. Cuando estaba en la tierra, ¿qué Él hizo? Él acompañó a los discípulos, Él les enseñó y murió en la cruz. Pero Él ya no está haciendo eso. Él ya no está aquí en la tierra. El que está haciendo eso de acompañarnos es el Espíritu, ¿no? Y es más, Él dijo que convendría que Él se fuera para que viniera el Espíritu. Pero ¿qué está haciendo el Señor ahora entonces? Él sigue obrando, amén, sigue obrando en favor nuestro. La primera cosa, al ascender a las alturas, escúcheme, al ser ascendido a las alturas, ¿los de atrás sí están conmigo? Sí, los de la galería atrás, ¿sí? Ok, ¿los de más atrás? ¿Las de más atrás están conmigo? Sí, ok, ya. Lo bueno es que hay micrófono. Al ser ascendido está en las alturas, por encima de todo y accesible a todos los que le buscan. Cuando nosotros vemos en la Escritura a Dios en las alturas, cuando se le llama a Dios el Altísimo, cuando dice nuestro Dios está en los cielos, todo lo que Él quiso hecho, está hablando de que Él está en un nivel donde ya no hay nadie por encima de Él y donde Él tiene alcance a todo. Antiguamente las fábricas, no sé si se acuerdan, las fábricas eran a veces como galpones así grandes como este, y la oficina del jefe generalmente estaba arriba y tenía un gran ventanal para ver a todos los trabajadores, ¿no es cierto? Bueno, de una manera semejante y más gloriosa, Cristo ha sido puesto en las alturas, está consciente de todo y está al alcance nuestro. Cuando algo está muy alto, no importa dónde estés, siempre lo vas a ver. Yo a veces, algo muy personal, a veces yo miro la luna en la noche y digo, esa luna la pueden estar mirando mi familia allá en Chile, porque está tan alta que yo estoy viendo acá del Ecuador y mi familia de Chile quizás desde otro ángulo, ¿no? Están viendo la misma luna. Cristo está tan alto que no importa dónde estemos, siempre estará accesible a nosotros. Ahora, Hebreos nos dice aquí, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Retengamos nuestra fe. Sigamos creyendo porque Cristo ascendió, traspasó los cielos. También dice en otra parte en Hebreos, porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo. ¿Sabes? El templo que había en Jerusalén era una representación del cielo mismo, donde habita la presencia de Dios. Sino en el cielo mismo entró el Señor, que no entró en el templo terrenal, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. Él está ahora delante del Padre y tiene todo lo necesario para actuar en favor de los suyos. Esa es la magnitud de la autoridad y de la capacidad y de la suficiencia de Cristo para nosotros. Es en esta posición en que el Señor envía de los cielos todo lo que la iglesia necesita. Por haber sido puesto en las alturas a la diestra del Padre, el Señor puede enviar a su iglesia todo lo que ella necesita. El Señor le dijo a los discípulos, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador, el Espíritu, no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. Entonces el Señor dijo que era bueno para ellos, aunque ellos se ponían tristes porque el Señor dijo que se iba a ir, es bueno que yo me vaya, porque cuando yo me vaya voy a enviar al Espíritu que va a vivir dentro de ustedes, que va a hacer un trabajo diferente, va a estar dentro, les va a llenar de poder, va a obrar en el interior hacia afuera de ustedes.
También la palabra dice en Hechos de los Apóstoles, cuando viene el Pentecostés, el Espíritu Santo, ¿no? Y capacita a los creyentes, y los creyentes llenos del Espíritu Santo no se tiraban al suelo, no hacían cosas raras, sino que predicaban la palabra. Pedro se levanta y explica a la gente lo que sucedió. Y él habla de Cristo, de que padeció y que resucitó. Y entonces Pedro dice a la gente, dice Pedro, así que exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. La iglesia recibió el Espíritu Santo que nos capacita, que nos instruye, gracias a que Cristo desde las alturas lo envió. El Espíritu Santo obra en nosotros porque ha sido enviado por el Hijo y ha sido enviado por el Padre. Cuando el Señor llegó a la presencia del Padre, entonces, ahí envió su Espíritu. Por eso que cuando antes de ascender, Él le dice a los discípulos que se queden en Jerusalén, no se vayan todavía, esperen la promesa. Él descendió a los cielos, a la diestra del Padre, y poco tiempo después, Él envió el Espíritu para su iglesia. Esto nos enseña una verdad importante. El Señor siempre, por el hecho de que Él está en las alturas, por el hecho que está a la diestra del Padre, Él siempre estará nutriendo, siempre estará enviando ayuda a su iglesia. Los creyentes no estamos desamparados. No creemos en un Cristo que murió y bueno, se fue, ¿qué será de Él también? Sino que Él está ahora en las alturas y desde allá, teniendo toda autoridad, todo poder, envía todo lo que la iglesia necesita. Cuando el apóstol Pablo le escribe a los Efesios, les dice que a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva a un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que Él también había descendido a la profundidad de la tierra. El que descendió también es el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y Él dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Dice que en razón de que el Señor ha sido puesto por sobre todos los cielos, es que Él envía a la iglesia los dones. Él capacita, Él envía maestros, Él envía siervos, hombres y también envía mujeres, pero no apóstoles, ni pastoras, ni nada. Pero Él, ¿qué está diciendo? Él envía lo que la iglesia necesita. ¿Estamos entendiendo? Hermanos, por eso que nosotros no podemos hacer la obra de Dios confiando en métodos de la carne, confiando en que ciertas cosas externas son los que harán que esta iglesia crezca. Esta iglesia va a crecer, va a madurar, va a avanzar por la obra, por la ayuda que Cristo nos da, por lo que Él nos está enseñando, por lo que Él nos está capacitando, por los hermanos y hermanas que Él está dotando de dones de poder, y Él completará su obra. Él dijo, yo edificaré mi iglesia. ¿Pero por qué hay esos dones? ¿Por qué hay esa bendición? Porque el Señor está desde los cielos. Amén. Ahora, estando en esta autoridad, también el Señor ejerce algo muy hermoso. Nuestra hermana lo dijo. Porque Cristo ha sido puesto en alto a la diestra del Padre, Él desde que ascendió, para siempre intercederá por nosotros. Esta es una verdad que a mí siempre me trae mucho consuelo. A veces nos cuesta orar, ¿no? A veces ni siquiera podemos orar, pero hay alguien que nunca dejará de orar por nosotros, el Señor. El Señor está intercediendo por nosotros. Cuando Pablo le escribe a los romanos, les dice, hermanos, le está fortaleciendo, les está animando a los creyentes. Le dice, hermanos, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además de morir, además de resucitar, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, dice que el Señor ahora está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. La carta a los Hebreos nos dice, por lo cual Él también es poderoso. Mire, por favor, si alguno duda en su fe en algún momento,
dudas que Cristo sea capaz de obrar en ti y de completar su obra, dice, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Dice que la seguridad del creyente descansa en el poder de Cristo y además en que Él intercede por nosotros. Hermanos, entendamos, cuando si tú has confiado, si tú has puesto tu vida en las manos de Cristo, Cristo nunca te desamparará. Él desde las alturas, con toda la autoridad, está al ladito del Padre, clamando por ti, para siempre va a estar clamando por Él, intercediendo por ti, pidiéndole a Dios que te ayude en tus debilidades, pidiéndole al Padre que no te abandone, que no te falte la fe. ¿Me comprende? ¿No me anima, hermano, hermana, a saber esta preciosa verdad? ¿No te anima también a ti a lo mejor tú estás considerando el entregar tu vida a Cristo? A lo mejor tú no conoces al Señor todavía. A lo mejor tú dices, bueno, estoy aquí y estoy viendo qué es lo que es esto de la iglesia cristiana, ¿no? El Cristo que te ofrecemos es un Cristo no atado de manos y pies. Es un Cristo que murió por ti, que pagó por nuestros pecados, pero que ahora está vivo y está al lado del Padre Celestial, y que si tú confías en Él, Él tendrá toda la capacidad, todos los recursos, toda la autoridad para obrar en tu vida, para completar la obra, para transformarte verdaderamente, para preservarte, para que un día estés en cielo nuevo y tierra nueva. No hay dónde perderse, no hay dónde perderse. Y la tercera verdad, y con esta quiero terminar, que quiero compartir, es que la ascensión del Señor es un reflejo de cómo será su segunda venida. La ascensión de Cristo es un reflejo de cómo será su segunda venida. Dice que los discípulos estaban mirando al cielo después que la nube se llevó al Señor, y entonces los ángeles dicen, varones Galileo, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera que se fue, vendrá, tal como lo han visto ir al cielo. Así como fue su ascenso glorioso, corporal, acompañado de ángeles, así también será su regreso. Hermanos, yo quiero decir esta aclaración con mucho amor. En cuanto a la segunda venida del Señor, hay diferentes puntos de vista. El punto que más predomina en las iglesias de hoy es que el Señor primero vendrá en forma secreta y arrebatará a su iglesia, y después de un tiempo volverá. El otro punto de vista, hay varios, pero más o menos esos son los dos. El otro punto de vista es que el arrebatamiento ocurre justamente en la segunda venida del Señor. Eso es lo que nosotros nos identificamos. Pero entendemos que hay hermanos que tienen la otra posición. Si usted tiene esa otra posición, está bien. Pero hermanos, el creyente no es llamado a esperar el arrebatamiento. El creyente es llamado a esperar al Señor. ¿Me doy a entender? Yo lo digo porque yo vengo de una iglesia donde se cree ese punto de vista. Y siempre era, hermanos, esperamos el arrebatamiento. Esperamos el arrebatamiento. Pero yo veo en la Biblia que debemos esperar la manifestación gloriosa de Cristo. Independientemente si el arrebatamiento sea antes o no, el creyente debe esperar el momento en que el Señor venga en toda su gloria. ¿Me doy a entender? Ese es el punto principal. La palabra del Señor dice en 1 Tesalonicenses 4, no iba a decir la cita, 1 Tesalonicenses 4, 16 en adelante, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán primero, y luego nosotros seremos arrebatados y estaremos para siempre con el Señor. Ahí está diciendo que el regreso del Señor será glorioso y será corporal. Él corporalmente, así como se fue, vendrá. Le cubrió una nube. Vendrá en las nubes de gloria. Cuando se fue, después de que se fue, los ángeles hablaron. Vendrá siendo anunciado. Los ángeles, en la ascensión del Señor, los ángeles hablaron después de que el Señor desapareció en las nubes. Pero cuando venga el Señor, los ángeles van a anunciar su venida, con voz de mando, con trompeta de Dios. Ellos anunciarán que el Mesías ya viene. ¿Me comprende? Entonces, la ascensión de Cristo nos muestra cómo va a ser esa segunda venida. Porque eso es lo que dijeron los ángeles, ¿no? De la misma manera volverá. Entonces,
así como el Señor ascendió gloriosamente, gloriosamente también volverá. Esta verdad del ascenso de Cristo nos anima a pensar de que así como fue gloriosa, así como entró en su estado de gloria, así con gloria y poder volverá. Pero también debe ser un llamado de alerta a aquellos que aún no le han buscado a Cristo. En Tesalonicense, segunda Tesalonicense, el apóstol dice, para animar a los creyentes, pero también va una indirecta a los que no conocen al Señor, dice, pero que Él les dé alivio, dice, que Él les dé alivio a ustedes que son afligidos. Mire, este texto no es muy conocido, ¿eh? Y habla de la venida del Señor. Casi siempre se toma el otro. Dice, el apóstol dice, hermanos, que Él les dé alivio a ustedes que son afligidos y también a nosotros cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego. Pero mire lo que dice. Yo quiero que presten todos atención, nadie se distraiga. ¿Están todos bien aquí conmigo? Todos los de atrás también. Déjame hablarte a ti, que tú estás escuchando la palabra, pero a lo mejor todavía no te has arrepentido y no has entregado tu vida a Cristo. A lo mejor no estás seguro de tu salvación. No digo que tú un día hiciste una oración o te bautizaste, estoy diciendo, tú que no has visto la evidencia de Dios, de que realmente Dios cambió tu corazón y que tú quieres seguir a Cristo, cuidado con lo que dice acá. Que el Señor vendrá con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando castigo a todos los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando Él venga, mira lo que dice acá, eso ocurrirá, que si tú no has reconocido a Cristo, no estás convertido a Él y como resultado no estás viviendo para Él, Él vendrá para castigarte, para juzgarte, serás excluido de la presencia de Dios. No hay peor cosa que es ser excluido de algo tan hermoso. Es como muchas veces, yo voy a contar algo muy personal, no me afecta, pero cuando yo era niño nos fuimos a vivir a una ciudad más grande que se llamaba Concepción. Y fuimos a un barrio tan peligroso que había que caminar de espaldas para que crean que uno iba saliendo. Así decía mi papá. Y ahí me acuerdo que yo era nuevo y no me conocían en el barrio, pero yo me hice amigo de un niño de la calle, un niño que vivía en la calle. Y a él y a mí, a él por ser de la calle y a mí por ser nuevo, no nos invitaban a los cumpleaños. Yo tenía como 8 años. Y nosotros mirábamos como los niños iban al frente de la casa. Antes era diferente, ¿no? Que en el barrio se jugaba en la calle. Yo me acuerdo que jugaba en la calle a la pelota. Y nosotros quedábamos excluidos de los cumpleaños. Es feo quedar excluido cuando uno es niño, ¿no es cierto? ¿Y sabes lo que hice yo? Algo bonito, miren. Yo vivía iba en una escuela bien pobre. Y cuando yo estuve de cumpleaños, mi mamá hizo un pastel e invité a todos mis compañeros. El único regalo que recibí fue un paquete de galletas de uno de ellos. Pero ¿sabe qué fue uno de los cumpleaños más bonitos que tuve? No hubo regalos, lo único que hubo fue el pastel. Y todos eran niños jóvenes que vivían en terrenos tomados, en casas de cartón. Pero ¿sabe qué? Mi madre me enseñó eso. Él me dijo, invita a tus amigos, invita a todos tus amigos, tus compañeros que viven en esos terrenos tomados, y no invité a ninguno del barrio. ¿Ya? Pero a ese niño de la calle sí lo invité, a ese sí, porque era mi amigo. ¿Y sabe qué? La pasamos bien, jugamos, fue divertido. Y estaban contentos, vinieron ellos arregladitos como pudieron, no tenían plata para regalos, ¿me comprende? Pero quedar excluido de algo es feo o no. Así va a ser aquellos que no se arrepienten. Cuando venga el Señor, ellos quedarán excluidos de la gloria. A diferencia de los creyentes, dice aquí, versículo 10, cuando el Señor venga, mire, para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído entre ustedes. Dice que la ascensión del Señor nos da un reflejo de cómo será su venida. Y así como los creyentes quedaron impresionados, atónitos, porque el Señor ascendió, nosotros los creyentes quedaremos impresionados, admirados de ver a nuestro Cristo, por el cual sufrimos, por el cual pasamos penalidades, el cual fue rechazado, el cual se burlaban de Él, vendrá en su gloria
vendrá y hará visible esa gloria y el poder que tiene. Amén, hermanos. Pongámonos de pie para terminar con unas palabras. Pongámonos de pie, mis queridos hermanos. Quiero decirles esta tarde que la ascensión de Cristo es algo muy importante. Nos habla de la autoridad y de la gloria de Cristo. No te olvides de quién es Jesucristo. Querido hermano, querida hermana, no te olvides en quién está puesta tu fe. No en un Cristo moribundo, sino en un Cristo resucitado y glorificado. ¿Sí me doy a entender? Y yo quiero animarte a ti que a lo mejor tú no has entregado tu vida a Cristo. Este es el Cristo que te ofrecemos. Un Cristo glorioso y poderoso. Pero con ese mismo poder, con esa misma gloria, Él puede perdonarte, salvarte, transformarte. Pero si tú la rechazas, esa misma gloria y ese mismo autoridad y poder te condenarán y no podrás escapar de Él. No podrás escapar del castigo de Él. Que este Cristo glorificado con toda autoridad brille en nuestros corazones. Amén. Demos gracias al Señor.